que todavía siguen teniendo algún nivel de vigencia aquí, es porque somos un pueblo que mantiene algunos acontecimientos hasta un determinado nivel. El progreso de las noticias en algunos casos se prolonga semanas, como el caso de mantequilla. Todavía seguimos hablando de mantequilla, y es que esa mantequilla parece que se resbala a veces y se vuelve a meter en su cajita, y es lo que ha ocurrido en estas últimas horas cuando se ha señalado que Mantequilla dijo, doña Emma, que los cuartos iban en la camioneta que lamentablemente tuvo el accidente y perdió a la madrastra, perdió a uno de los colaboradores, y su papá salió gravemente herido. Esta noticia dada por el abogado de Mantequilla y por Mantequilla ha inquietado a muchas gentes, porque si los cuartos iban ahí, ¿qué pasó con ellos? ¿Y por qué iban esos cuartos ahí? La llamada persecución que se dijo que se percibía tras este vehículo que salió de la residencia de los familiares de Mantequilla, ¿se debía acaso a que ellos conocían que el dinero iba en la camioneta? ¿O esta es una treta de Mantequilla para quedarse él con toda esta grasa para solo untar el pan suyo? Doctor, cuando ocurrió el accidente, yo estaba sintonizando un canal de televisión y entrevistaron a esos de las 10 de la noche de ese mismo día a un hermano de Mantequilla que en expresiones me llamó un poco la atención, doctor. Y él decía en la entrevista vía telefónica que él estaba en un espacio de recogimiento espiritual, porque todo este proceso ameritaba, y que él estaba en shock porque el accidente ocurrido, doctor, y que se dijo en un primer momento que motoconchistas iban persiguiendo el vehículo, la camioneta donde iba el chofer, la madrastra y el papá de Mantequilla, de Wilkin García. Le obligó al conductor a acelerar su vehículo y impactar con un poste del tendido eléctrico. Entonces luego, cuando visualizamos el vehículo, los golpes que tiene es en la parte trasera del mismo. Entonces, desde ese mismo momento se empezó a decir que ahí había muchos documentos y que ahí iban dinero de lo que iban a devolverle a la gente que confió en el negocio que ellos tienen plantado. Las expresiones, la forma de cómo habló en esa entrevista telefónica el hermano de Mantequilla, yo dije, bueno, ¿y será que ese negocio está dentro de tantas cosas, está sumergido en un asunto del más allá, de una profecía, porque la forma de espiritualidad, doctor, como mezclar una cosa con la otra, me llamó mucho la atención. Incluso algunas expresiones como aérea del hermano de Wilkin me sorprendió. Entonces, se me pensaba en ese mismo momento si se trataba de algo, ¿verdad? Que nosotros no tenemos los elementos para decir que se trató de algo supuestamente planificado. Y veía imágenes, por ejemplo, de papeles que había en el entorno, de recibos incluso. Entonces, y también decía el hermano de Mantequilla que su hermano Wilkin venía detrás del vehículo, del vehículo donde venía su papá. Venía en otro vehículo. En otro vehículo, en un sí. carro, supuestamente. Entonces, él, al ver lo que pasó, salió y se escondió, supuestamente. Se fue a otro lugar porque, de acuerdo a la expresión de su hermano, al parecer, por los ruidos que ha causado el tema y todo lo que ha sonado en el entorno de Mantequilla y su empresa, luego de que las autoridades se hicieran eco, y que simplemente eco, porque no han podido demostrarle la forma ilícita, si es que se entiende que ese negocio funciona. Las autoridades no han encontrado elementos que puedan inculpar a Mantequilla y a su hermano en ese negocio. Ellos decían que ellos en todo momento han dado la cara
al pueblo, a la gente que ha confiado en ellos. Y una expresión que me asombró, él decía, si no somos nosotros, si nosotros desaparecemos con el negocio, va a surgir otra generación con el mismo negocio. Doctor, dentro de las cosas que dijo en esa entrevista. Entonces, yo pienso que seguiremos juntándole mantequilla al pan por un buen rato. Bueno, esa mantequilla se resbala, como decía, a veces, y a veces se concentra. Parece que Mantequilla, antes de meterse en este tipo de negocio, hizo algún curso de marketing para mover sus ideales. Y se encomendó a alguien también, doctor. ¿Sí? Y se encomendó a alguien. Sí, pero tiene una situación difícil, extremadamente difícil. Ya ha perdido personas detrás de este negocio. Recuerdo la alegoría hecha por el comunicador, el hermano Alci Pimentel, con el rey Mida, que finalmente, por quererlo convertir todo en oro, no podía comer, y su propia hija se convirtió en estatua de oro. Entonces, Mantequilla ha perdido familiares, y yo creo como que ese tema debe verse ya desde otro ángulo. Siempre creo que el Estado tiene posibilidades de actuar en situaciones como esta, porque está haciendo un negocio financiero, y los negocios financieros tienen, doña Emma, un campo amplio de regulación normativa, y dentro de ese campo de regulación normativa incluso hay planos penales, que no sé por qué la superintendencia de banco no ha hecho referencia, porque lo que ha puesto, esta compañía que él tiene, actúa como si fuera una financiera sin haberse constituido como tal. Entonces tú no me puedes hacer negocio de este tipo, de captación de recursos y de colocación de recursos sin ninguna responsabilidad. Y yo decir que para poder actuar necesito una querella es como desconocer ese amplio campo normativo que regula los negocios financieros en el país. Este miércoles está lleno de noticias importantes, valiosas, y también de preocupaciones. Pero vamos a pasar a abrir los espacios a los comentarios. Vamos a permitir que Gracie Pérez desarrolle uno, y doña Emma sé que tiene algún comentario, que ya nos ha hablado un poco de Mantequilla con mucha propiedad, doña Emma, porque doña Emma recreó a Mantequilla a un nivel, yo pensaba nada más dejarlo así, un poquito superficial, pero doña Emma le untó a la torta, le untó mucha mantequilla, y eso importa, porque ese tema, aunque no querramos, nos indica todavía cómo somos. La ingenuidad de muchos dominicanos, doctor. Somos una sociedad ingenua que todavía puede comprar lingotes de oro. Si usted recuerda un programa televisivo, escúchame, compañera Gracie, que va a poner su comentario, de la 1000 caras del engaño. Y hay que pasarle algo a uno para uno realmente ver la realidad. Y una vez, estando yo antes de formar familia con una pariente en el mercado de aquí de Barahona, y había unas personas con un juego, Joaquín, que le llaman la colorá. La colorá. Sí, bueno, yo sé que el dinero que salimos al mercado lo gastamos ahí porque se hace un círculo de 5 o 6 personas que invierten y entonces ganan. Entonces, cuando te das cuenta, son de las mismas personas que son cómplices. Entonces llegamos a la casa con la mano en la cabeza. El que gana es cómplice, el que gana es cómplice. Eso transcurrió muchos años, ¿verdad? No tenía hijos todavía, doctor. Cuando yo era niño, yo conocí el protagonista de ese juego en Barahona, y yo le escuché decir, pues, lo conocí, no voy a decir, hay mucha gente que sabe que le conocí porque él vivió cerca del entorno donde yo me crié aquí en la ciudad. Entonces este señor llegó lejos con el juego, pero cuando algunas mujeres de Pedernales o de otros pueblos gastaban todo el dinero, que se quedaban sin un peso, él entonces le daba el pasaje a cambio de algún favor. Sí, doctor. Ese señor llegó lejos con las coloradas. Sí, entonces luego ya transcurrieron los años y yo estuve en la avenida Duarte Santo Domingo de compras, y se me acerca un señor, era temporada escolar, y en uno de los establecimientos, en el Hiper 1 específicamente, en la vitrina estaba un jean color khaki, como se utilizan para uniformes de nuestros hijos, y el señor se me acerca
y me decía, bueno, yo tengo tanto, ¿y usted cree que en esa tienda me van a dar ese pantalón con esto que yo tengo? Y entonces el señor empezó a buscarme conversación, como decimos en el buen dominicano, pero luego miro a su entorno y hay un bendito juego de esto que quizás estaban cazando, doctor, cazando un cliente para su juego. Entonces hay que pasarle. Y son muchas las cosas. Yo recuerdo también, doctor, de esas personas que engañan a ciudadanos con el tema de las visas. También a una persona cercana nuestra la dejaron sentada en una oficina diciendo que era un consulado y que en breve venían con su pasaporte visado, y pasaron las horas, doctor, y nunca llegó. Ese ha sido fuerte, ese tipo de estafa, porque se hizo a nivel nacional con gentes obviamente que tenían la apariencia, porque tenían ciertas vinculaciones y manejaban el argot de las embajadas y de los consulados. Pero yo creo que el más célebre de todos esos fue el más alto de toda esa gente, fue el Muelú. Porque el Muelú ubicó mujeres con cuarto. Era más delicado. Las dejó en cuera, doctor. No, y ese hombre era, imagínense. Y aquí en Barahona, una servidora, una ex servidora del gobierno, también le pasó un caso muy penoso en el entorno del Parque Central Luis Edelmonte de esta ciudad. Yo no sé cómo esa persona con ese lingote de oro provocó que esa dama fuera a sacar su chelito del banco y darle el dinerito. Y, doctor, la dejó sin nada. La dejó con el lingote. Pero son experiencias, sí, la son dejó experiencias. con el lingote, pero no era de oro. Gracie, vamos a tu comentario. Sí, muchísimas gracias, doctor Carlos Julio Félix Vidal. Bien, en esa misma línea, antes de entrar de lleno a mi comentario formal, tenía que añadir en el tema de Mantequilla que él cerró las puertas del negocio que se encuentra en Sabana Grande de Boyá, justamente 2 días después del incidente que ocurriera en el accidente en el que lamentablemente perdió la vida su madrastra, y que ahora él alega, esto es la información que se ventila en diferentes medios de comunicación, él alega que la idea de reabrir es con la visión de enmendar y de cumplir con deudas retrasadas que tiene con deudores que luego de que cerró el negocio del establecimiento como tal, la gente ha dicho, bueno, ¿y mi dinero? Y se han quedado con las manos en la cabeza. Yo creo que esto le pasa. ¿Y con qué pagará Mantequilla si el dinero, según él declara, desaparece en el accidente? Hay que ver, doctor. Hay que ver. Él tendrá que mostrar algún voucher, doctor, de que retiró ese dinero del banco, porque también salió a relucir que él tenía sus cuentas congeladas, que la tenía en 0-0, que debía un prestamito. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Creo que la visión es captar más inversionistas. Realmente en nuestro país, desafortunadamente, hay una tendencia a que el dominicano cree mucho en el factor suerte. Las personas, por eso uno ve, yo comentaba con una compañera, con Esmirna, comentaba hace unos minutos, antes de venir aquí al programa, que este tipo de situaciones se dan en el país, así como se daba la situación de que algunas veces reclusos llamaban de las cárceles para decirle a la gente que le pongan una recarga, que se habían ganado un vehículo, que se habían ganado 1 millón de pesos. El dominicano quizá unido, vinculado muy fuertemente a la idea de la esperanza, de que haya un cambio económico, un cambio en la vida, se aferra a cualquier posibilidad, por absurda, diría yo, que parezca, y eso uno lo ve, y no tengo nada en contra de la gente que hace su sueñito, como dicen, y va a una banca y juega un número, pero hay gente que de eso vive, hay gente que hace una lista de todo el tamaño y va a una banca de lotería a jugar pesos, a jugar 5 pesos de un determinado número, pensando en que cuando se saquen la lotería, cuando ese número sea el ganador, van a cambiar su vida y la vida de su familia. Y la realidad es que, desafortunadamente, la vida no funciona así. Y ahí están las estadísticas. La cantidad de gente que se saca la lotería es muy escasa. Son muy pocas las personas con todos los jugadores que juegan de manera diaria. Entonces, yo creo que haciendo un análisis del tema de Mantequilla, nosotros como sociedad deberíamos de hacer un análisis a lo interno y ver que tenemos todavía muy adentro la idea de que nos va a cambiar la vida de manera fortuita si nosotros hacemos mucho esfuerzo, y que los dominicanos entendamos que
las personas que tanto en el negocio de mantequilla como otro tipo de negocios que te dan la idea de que vas a aumentar tu capital en un tiempo muy reducido, que eso no es lo real, que al final a muchas personas le va a funcionar. Hay gente que conoce estos mecanismos, hay que mencionar, y que entran en un momento oportuno, invierten, sacan su dinero y salen bien librados. Es como la gente en el juego de la Colorada que decía doña Emma, si tú llegabas y la primera te la permitían ganar. Y si tú eras la gente tipo, se emocionaba. Si tú eras un tipo sabio, iba y le jugaba y te iba. Yo no voy a jugar más, no tengo tiempo. Pero la gente que juega generalmente y que se sacó la primera vez cree que lo va a seguir haciendo. Y si los demás si los demás que están apostando ganan también, entonces uno dice, sí, pues es cierto. Pero es te cierto dejan ganar, te dejan ganar. Yo tengo experiencia de eso. A mí me dejaron ganar una vez. Esto fue en Santo Domingo. Ustedes saben que yo tuve un tiempo que estaba matriculado en la IEM. Yo subía viviendo en Los Minas, bajaba, subía, llegaba al Parque Enriquillo. Entonces subía ahí hasta la París, pero por una calle que está al lado de la Duarte, no me acuerdo el nombre ahora. Y hay un juego de eso, pero de caballitos, de colores, que uno mete los colores. Y yo entré al juego de noche, cuando en la capital se podía andar de noche. Y yo metí al caballo rojo. Cuando dio la vuelta, el caballo es como una especie de una ruleta. Cuando terminó, ganó el caballo rojo, gané yo. Entonces yo cobré mi dinero, lo que me tocó, y por ahí mismo arranqué. Claro. No me va a ganar lo mío de nuevo. Cogiste el caballo blanco y te fuiste.